Nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo un vídeo donde vamos a comparar los modelos 2024 de algunas palas con los modelos 2025 para ver si realmente hay mucha diferencia de sensaciones en pista y si nos vale la pena dar ese salto al modelo nuevo. Antes de pasar con ello, dar las gracias a Padel Pro Shop, que me ha podido dejar las palas para traeros este vídeo, y os recuerdo que tenéis el código DANI13 que podéis utilizar en su web para obtener un 10% de descuento extra en cualquier compra. Y para el vídeo de hoy, para esta primera parte, vamos a ver tres modelos de palas. La primera sería la Bull Paddle Neuron, tanto la 2024 como la 2025. También vamos a ver la nueva Coello Pro y también vamos a ver la Adidas Metal Bond Carbon Control. Así que una vez dicho esto, vamos a pasar con ellas. Empezando primero por la Bull Paddle Neuron 2024 y 2025. Si nos fijamos en la parte de abajo, tenemos una cuerda de tipo soga con muñequera en ambas palas, pero la primera diferencia sería que en la 2024 la cuerda sale por el centro del tapón, con un tapón redondo, y en la 2025 la cuerda sale por un lateral del puño, ya que se ha incluido la posibilidad de cambiar las tapas del tapón por otras de más peso con el Custom Weight. A mí personalmente me parece que el tapón de la 2024 y por donde sale la cuerda en la 2024 es un poquito más cómoda que en la 2025. En cuanto al puño, en este caso tenemos exactamente lo mismo, de 12,5 centímetros, que vienen los dos con el ESA-Core, aunque en este caso no está puesto. El corazón también es idéntico, con el mismo formato y este refuerzo horizontal en la zona central. También contamos en el marco de la pala con el Wave System, que son estas ondulaciones que sirven para quitar un poco las vibraciones que puedan llegar al marco, y también nos va a servir, según Bull Paddle, para aportarnos un poquito más de ayuda en ese ritmo medio-bajo por parte de la pala. Luego, para las caras de la pala, ambas montan lo mismo, que sería la goma Multi-EVA con el carbono 3K, con la diferencia de que el modelo 2025 trae este nuevo rugoso de tipo 3D leve con acabado brillo, y el modelo del 2024 tiene un acabado mate liso. También en las caras de la pala de la 2025 se han incorporado estos dampeners, los antivibradores, que son los Easy Vibes, que tenemos tanto en la zona superior como en la zona inferior. En cuanto a dureza, ambas palas yo las pondría en una dureza entre la de una Vertex y una Hack, en esa dureza entre media, medio dura. Sí que para mí hay una diferencia en cuanto al tacto. La 2024 tiene un tacto más seco, tiene ese sonido más tabla a la hora de golpear. En cambio, la 2025 me parece que es una pala que se siente ligeramente más cómoda, con un tacto un poco más mullido, digamos, más en la dureza de la Vertex. En cuanto al peso, la 2024 trae un peso de 370 gramos, más o menos 10 gramos, y en la 2025 tiene 5 gramos menos de peso medio, 365 gramos. Y en cuanto al balance, se mantiene el mismo en ambas, 26,2 centímetros para la 2024, 26,1 centímetros para la 2025, prácticamente el mismo, un balance medio. Así que una vez visto esto, vamos a ver las diferencias que nos dan jugando con ellas en pista. En la zona de defensa, la 2024 me ha parecido una pala que tiene una buena manejabilidad, se mueve bien en pista, al igual que la 2025. Para mí la diferencia aquí estaría en que a un ritmo medio-bajo siento que esta 2024 es una pala que nos va a pedir tocar algo mejor la bola. Siento que el punto dulce es algo más reducido en esta versión 2024, y como digo, al tener ese tacto un poquito más seco, yo noto que nos ayuda algo menos cuando no aplicamos mucha fuerza. Por el contrario, siento que el control que tenemos de bola en este ritmo medio-bajo sí que es algo mejor que con la 2025, que nos ayuda un poquito más. Luego, en ese ritmo más alto, he notado que es una pala que, como la goma Multi-EVA de Bull Paddle no es muy reactiva, no nos va a ofrecer mucho efecto rebote en ese ritmo rápido, por lo que es una pala que nos transmite esa sensación de control cuando aplicamos algo más de fuerza. Pero si realmente queremos ser ofensivos, queremos que la bola corra de verdad, es una pala que nos va a pedir jugar más fuerte que otras opciones que podemos encontrar en una dureza similar para notar que la bola realmente corre. Y luego, pasando con el modelo 2025 en defensa, en cuanto a manejabilidad yo no he notado cambio con respecto a la del 2024. Las diferencias que yo he podido notar es que esta se me hace un poquito más cómoda aquí en defensa. Tenemos un punto dulce que en este caso yo lo pondría de tamaño estándar, en la 2024 lo noto ligeramente más pequeño. En esta, como he dicho antes, el tacto no es tan seco, vamos a notar que a un ritmo medio-bajo esta 2025 nos ofrece un poquito más de salida de bola, siendo dos palas que no tienen una salida de bola muy alta, que nos van a pedir empujar y alargar más los gestos que otras opciones de la misma dureza. Pero para mí el cambio principal con la 2025 sería un poco esa diferencia que notamos en el ritmo medio-bajo, que esta 2025 sí que nos ofrece un poquito más de salida y un punto dulce algo más grande, que no nos penaliza tanto, no nos pide golpear tan bien. Y luego en ese ritmo más alto siento que me pasa un poco lo mismo que con la 2024, cuando aplico fuerza noto que si realmente no le doy tan fuerte la bola no corre mucho, se nos queda un poco metida en la cara de la pala, igual que me pasa con el modelo anterior, y os diría que con esta incluso se nota un pelín más, así que son dos palas que si de verdad queremos que la bola corra cuando estamos jugando firme aquí en el fondo de pista,
vamos a tener que jugar fuerte para notar esa velocidad de bola. En ese juego más de ataque, víbora, bandeja, volea, siento que la 2024 es una pala que, como he dicho antes, nos va a pedir golpear mejor a la bola. Aquí sí que he notado que cuando le golpeas más arriba, un poco más afuera, más que en la 2025, se nota que esta 2024 te va a penalizar más, se nos queda mucho más corta la bola, notas que sale menos, entonces es una pala que se vuelve algo más exigente. En cuanto al tema de manejabilidad, no me ha parecido difícil, no es una pala que nos vaya a exigir mucho físicamente. Siento que con esta 2024, más que con la 2025, tengo que alargar más los golpes a ese ritmo medio, medio-bajo, sobre todo en víbora y bandeja, ya que siento que ahí si no la bola se me va a quedar más corta y puedo dejar alguna bola más fácil, no sale tan profunda. Y luego en ese ritmo más alto sí que he notado que es una pala a la que le puedo aplicar fuerza sin ese miedo a que rebote y se vaya al cristal fácilmente, tengo un buen control en ese ritmo más alto. Como digo, es una pala que nos va a exigir golpearle más fuerte que con otras opciones para notar que de verdad la bola corre, porque si no vamos a notar que se nos queda un poco la bola en la cara de la pala y no termina de salir tan rápida. También he notado que con esta 2024, con este acabado liso, cuando la bola es más nueva, quizás me cuesta un poquito más meterle peso a la bola, sobre todo en alguna volea más cortada, en alguna víbora y bandeja. Ahí sí que puedo notar que si no hago muy exagerado el gesto, con esta me flota un poquito más la bola. Pasando a la 2025, la manejabilidad aquí en víbora, bandeja, en volea es igual que con la 2024, yo no he notado cambio en este sentido. En cuanto al punto dulce, sí que he notado que esta es un poco más permisiva, no me pide golpearle tan bien a la bola, aunque vamos a seguir notando que si le das con esa zona más alta, te vas un poco más hacia el borde, sigue siendo una pala que nos va a penalizar, que dejas la bola más corta, más fácil. A un ritmo medio, medio-bajo aquí en víbora y bandeja, siento que no te va a penalizar tanto como la 2024, no hay que alargar tanto, pero sigue siendo una pala que nos va a pedir empujar para que la bola salga profunda. Y luego en ese ritmo más rápido, aquí en víbora, bandeja, en volea, siento que es una pala que nos va a permitir ser ofensivos. Al final nos vamos a sentir cómodos, como he dicho antes, sin ese rebote exagerado que nos va a hacer mandar la bola al cristal. Es una pala que yo recomendaría más para un jugador que ya juega a un nivel un poquito más alto, que acelera un poco más los gestos, que acelera un poco más por arriba, ya que siento que ahí es donde de verdad le vas a sacar partido a estas dos palas. Diferencia para mí con la 2024, siento que con esta, cuando no aplasto tanto la cara de la pala, sí que tengo un poquito más de efecto rebote por parte de la pala, algo más de ayuda para ganar velocidad de bola, pero siento que la 2024, si le golpeo plano fuerte, sale algo más que esta. Esta se me queda un poquito más metida la bola en la cara de la pala y me absorbe algo más el golpe. Luego, a la hora de meterle peso en alguna volea, víbora un poquito más rápida, no siento realmente que con este rugoso que tenemos con acabado brillo leve, no le vamos a meter más peso a la bola. Yo siento que le podemos meter el mismo con ambas, sigo teniendo esa sensación de que con bola más nueva tengo que hacer más gesto para que la bola coja algo más de peso, porque si no me va a flotar un poquito más. Así que en ese aspecto, aunque en esta tengamos rugoso y en la otra no, yo no he notado mucha diferencia. Pasamos al remate, empezando con la 2024. Como he dicho antes, el punto dulce yo lo veo ligeramente más reducido que en la 2025. Este lo pondría un pelín menos que un tamaño estándar, en esta zona media alta de la cara de la pala. No es una pala que yo recomendaría para aquel jugador que busque algo de ayuda en el remate. Aquí, para la dureza en la que estamos, es una pala técnica que nos va a pedir golpear bien para de verdad sacarle partido. En el remate por 3 siento que al final la 2025 sí que me da un poquito más de rebote, un pelín más de ayuda, no me pide golpearle tan bien, y esta 2024 sí que para el remate por 3 tienes que tocarla mejor, no te va a ayudar tanto. En cambio, para mí, la 2024 mejor respuesta en el remate plano. Siento que con este tacto más seco, el sentir la pala ligeramente más rígida que el modelo nuevo, hace que la respuesta en el remate plano sea un poquito mejor. Y con la 2025 al final aceleramos lo mismo por arriba, como digo, la manejabilidad se siente igual. Sí que es verdad que para mí esta tiene el punto dulce ligeramente más grande, de tamaño estándar, tampoco es un punto dulce muy amplio. En el remate por 3 sí que siento que cuando no aplastas tanto la cara de la pala, esta al no ser tan seca te ayuda un pelín más, aunque no es una pala que, como digo, yo recomendaría para alguien que busque ayuda en el remate. La ayuda no es, por ejemplo, como la que te puede dar una AT10 12K, que sale un poquito más la goma, en este caso nos va a ayudar menos. Y luego yo diría que en el remate plano me he sentido un poco más incómodo con este modelo 2025 que con la 2024, porque al final siento que esta sí que se hunde algo más la cara de la pala, y para mí la 2024 con ese tacto más seco sí que es verdad que te da un poquito más en el remate plano. Esto es, haciendo un resumen rápido, las diferencias que yo he notado entre la Neuron 2024 y 2025, y algo importante a tener en cuenta es la diferencia de precio que hay actualmente entre ambas.
La 2024 tiene un precio actual que está en torno a los 140-150 euros. La 2025 tiene un precio actual de 289 euros. Y ahora vamos a pasar a la Coello Pro, que la vamos a comparar directamente con la Extreme Pro, ya que al final, a día de hoy, conseguir una Delta Pro es un poco más complicado y la que es más accesible sería la Extreme Pro, tanto la versión normal como la versión Extreme Pro LTD, que al final lo único que cambia sería la estética. Si empezamos por la parte de abajo, vamos a encontrar que las dos palas llevan la misma cuerda, la de tipo soga con nudo corredizo. La primera diferencia estaría en el tapón que utilizan las palas. El tapón de la Extreme Pro es el tapón blando, un tapón que nos va a ayudar a reducir las vibraciones de la pala y también a tener algo más de comodidad si empuñamos bien abajo. Y en cambio la Coello Pro ya no trae este tapón blando, trae un tapón octogonal normal. En cuanto al tamaño del puño, de serie son iguales, un puño que viene en torno a los 12 centímetros, no es un mango largo el que vamos a encontrar en ninguna de las dos. Luego para la zona del corazón sí que tenemos algo de cambio. En la Extreme Pro tenemos este refuerzo vertical en la zona central y las aletas en la zona inferior, y el refuerzo vertical de la Extreme Pro, si nos fijamos, empieza por la parte de arriba más estrecho y se va ensanchando según va bajando. En cambio el que tenemos en la Coello Pro ya no trae las aletas en la zona inferior y el refuerzo vertical de la zona central va al revés, la parte ancha en la zona alta y la parte más estrecha en la zona baja. Luego para la cabeza de la pala podemos ver aquí la diferencia que tenemos en cuanto a la forma. En la Extreme Pro tenemos estos cantos que son más planos, una forma un poquito más cuadrada, mientras que en la Coello Pro tenemos la forma que teníamos en la Delta, más redondeada la cabeza. Y luego en las caras ambas palas traen fibra de carbono con fibra de vidrio, combinación que ya veníamos teniendo desde la Delta Pro, lo único que para la nueva Coello Pro tenemos más cantidad de carbono que en la Extreme Pro, cosa que hace que se sienta ligeramente más rígida, también debido a la diferencia que hay en la goma. Las dos gomas son la Power Foam, con la diferencia de que la Power Foam de la Coello Pro es de color rojo y es una goma un poquito más dura, más densa. En cuanto a dureza, ambas palas yo las pondría en una dureza medio dura con un punto dulce amplio, ya que ambas traen la tecnología Ausetic 2.0 para mejorar la sensación de punto dulce. Sí que es verdad que la Delta Pro tiene un punto dulce que es un poquito más grande que el de estas dos. En estas dos yo lo siento prácticamente igual. Otra diferencia que vamos a encontrar en las caras de la pala sería el rugoso. El rugoso de la Extreme Pro es el Extreme Spin, mientras que el rugoso que tenemos en la Coello Pro es el que tiene el logo de las coronas. Y luego en cuanto al peso tenemos una diferencia de 5 gramos. La Extreme Pro tiene un peso medio de 370 gramos, más o menos 10 gramos, con un balance de 27,2 centímetros. Y la Coello Pro también tiene un balance de 27,2 centímetros, pero el peso medio es de 375 gramos, 5 gramos más que el de la Extreme Pro. Así que una vez visto esto, vamos a pasar a ver cuáles son las diferencias que nos dan jugando en pista. En el apartado defensivo, la Extreme Pro es una pala que tiene una salida de bola que es más alta que la de la Coello Pro, a un ritmo medio-bajo. Siento que esta sale un poquito más, se hace algo más cómoda en ese sentido. Vamos a notar que tiene un punto dulce amplio, por lo que rara vez vamos a golpear fuera de esa zona de punto dulce en esta zona de defensa. Sí que es verdad que es una pala exigente físicamente, al igual que pasa con la Coello Pro. No es una pala que yo recomendaría para un jugador que busque ayuda en defensa, ya que al final es una pala lenta de mover. Vamos a notar que nos exige mucho en alguna bola más complicada, es fácil dejarse la punta atrás, por lo que es una pala más destinada al ataque que a la defensa. Luego en ese ritmo más alto, si golpeamos delante del cuerpo y conseguimos imprimirle algo de velocidad, es una pala con la que vamos a notar que nos corre mucho la bola, que al final nos va a ayudar en ese juego ofensivo a ganar velocidad de bola fácilmente con algo de rebote. Como digo, aquí en defensa donde más cómodo nos vamos a sentir son en golpes un poco más ofensivos, como puede ser jugar alguna bola firme por abajo o en alguna bajada de pared, algo en lo que tengamos que aplicar más fuerza. Donde más vamos a sufrir es con la manejabilidad en bolas más lentas, donde tenemos que empujar nosotros más. En cuanto al punto dulce, yo sí que lo noto muy parecido al que tenemos con la Coello Pro, lo único que esta, como digo, sale un poquito más a un ritmo medio-bajo. Y pasando ahora con la Coello Pro, lo que vamos a notar es que es una pala que igualmente nos va a exigir mucho físicamente en la zona de defensa. Es una pala que también es más lenta de mover que otras opciones, por lo que para mí con las dos palas siempre es más recomendable ir a un peso un poquito más bajo si no estamos acostumbrados, lo más bajo que se pueda, para notarla un poco mejor en esa zona donde vamos a notar que es un poco más exigente la pala. En cuanto al punto dulce, como he dicho antes, para mí muy similar al que tenemos con la Extreme Pro, lo único que es más pequeño que el que teníamos con la Delta Pro. Sigue siendo un punto dulce amplio para la dureza en la que estamos. Salida de bola, para mí esta hay que empujar un poquito más a un ritmo medio-bajo. Siento que esta se hace ligeramente más exigente, también al sentirse un puntito más dura que la Extreme Pro, por lo que es una pala que ya nos va a pedir trabajar algo más aquí en defensa, alargar un poco más los gestos. Y para mí la diferencia principal que vamos a encontrar aquí con esta pala es en el ritmo más alto. Cuando aplicamos más fuerza,
sí que noto que esta nos ayuda más. Noto que esta sale más rápido la bola, tiene una mejor potencia, en cuanto tocas un poco la bola firme corre mucho, te sientes muy cómodo en este sentido. Así que aquí os diría que cada una nos ayuda un poco en el sentido contrario. La Extreme Pro cuando jugamos un poquito más lento, la Coello Pro cuando jugamos un poquito más firme, dentro de que son dos palas con una dureza medio dura. Pero con esta nueva goma sí que notas ese cambio de respuesta, de que la pala es un poquito más reactiva, corre más la bola fácilmente, ganamos una velocidad de bola muy buena. Y para aquellos jugadores que quizás no aceleren tanto y busquen esa ayuda por parte de la pala teniendo un punto dulce amplio, para mí esta Coello Pro sí que es superior en este sentido. Pasamos a la zona de víbora, bandeja y volea. Al final siento que la Extreme Pro es una pala con la que podemos conseguir mucha velocidad de bola por arriba, con este balance más alto, este peso también alto, la pala nos ayuda mucho en estos golpes ofensivos. Notas que la bola te corre mucho y además también le puedes meter mucho peso debido a este balance alto, el gesto lo tiras un poco más hacia abajo de forma natural, no te flota mucho la bola. El punto dulce es bueno, lo suficiente como para no tener la sensación de que le golpeas fuera muchas veces y que la bola se queda algo más corta, y siento que es una pala que aquí nos va a ayudar. En cuanto aplicamos algo de fuerza también corre mucho, no tanto como con la Coello Pro que ahora veremos, pero es una pala que para aquel jugador que busque ese puntito de ayuda extra en el juego de ataque, para mí me parece una buena opción. Sí que tengo que decir que para mí esta Extreme Pro, cuando no aplicamos mucha fuerza, víbora, bandeja, volea con algún bloqueo, sí que siento que es una pala que nos va a dar un poquito más que la Coello Pro, sale algo más. Pero también he notado que en esas bolas de transición, cuando yo estoy subiendo de atrás adelante y hago algún bloqueo, la Coello Pro responde mejor. Aquí cuando te viene una bola muy firme y la tocas un poco, la Coello Pro tiene más salida, notas que no se te mueve tanto como esta Extreme Pro. Es algo más estable, podríamos decir, la Coello Pro que la Extreme. Siento que esta es un poco más permisiva, es una pala que sí que se hace ligeramente más cómoda si no vas a jugar tan firme, tan fuerte, pero noto que la diferencia principal con la Coello Pro está en cuando aplicamos un poquito de fuerza y queremos jugar más rápido, ser más ofensivos. Con esta ya lo conseguimos, con la Coello Pro lo conseguimos todavía más. También decir que la zona de volea es una pala que se nos va a hacer un poco más complicada de mover que otras, también nos va a pasar con la Coello Pro. Es una pala al final de peso alto, balance alto, nos va a pedir estar muy atentos en la zona de volea, tocar bien la bola delante para tener buenas sensaciones. Como digo, aquí en la zona de volea, cuando no aplicamos tanta fuerza y únicamente acompañamos un poquito, siento que esta sí que tiene algo más de salida de bola, se hace un poquito más cómoda que la Coello Pro, pero hay que tener mucho en cuenta ese tema del peso y el balance alto, porque no son palas que se muevan rápido aquí en esta zona. Y pasando ahora con la Coello Pro, en la zona de víbora y bandeja, cuando no aplicamos mucha fuerza, sí que siento que esta sale ligeramente menos que la Extreme Pro, hay que acompañar un poco más para que la bola salga profunda. No me parece algo muy exagerado, siento que la pala no sale mal, pero la Extreme Pro sí que nos da ese puntito más. En cuanto a punto dulce, yo no noto mucha diferencia con la Extreme Pro, me parecen prácticamente iguales en ese sentido, para que tengáis la referencia de que al final es una pala que, aunque sea medio dura, tiene un punto dulce amplio. Donde para mí está la mayor diferencia, al final también es una pala con un peso alto, balance alto. Aquí las dos palas nos van a permitir ser ofensivos, pero esta se nota que es un poquito más ofensiva que la Extreme Pro. En cuanto apliquéis fuerza, vais a notar que haciendo la misma fuerza con la Coello Pro, la velocidad de bola que conseguís es mayor, es una pala que nos va a permitir ser más ofensivos, y siento que es una pala que puede ayudar mucho a todos esos jugadores que por arriba no aceleren tanto o no tengan tanta fuerza. En ese sentido creo que es una pala que te puede dar mucho, y como ya dije en la review de esta Coello Pro, creo que es una de las palas que mejores sensaciones me ha transmitido a mí personalmente en esta zona de víbora y bandeja, porque al final la bola corre mucho, pero no es un rebote muy exagerado el que te da como para perder control. Además, te sientes cómodo cuando juegas firme. Para mí, dos palas ofensivas, suficientemente potentes ambas, pero mejores sensaciones con la Extreme Pro a un ritmo medio, medio-bajo, mejores sensaciones con la Coello Pro cuando quieres ser más ofensivo. Y pasando al remate, realmente en cuanto al remate, creo que son dos palas que te pueden ayudar a mejorar tus sensaciones por arriba, por este tema del punto dulce más amplio, este balance más alto, peso más alto, hace que en cuanto remates medianamente bien ya tengas unas sensaciones muy buenas, y siento que son dos palas que en el remate por 3 la goma nos va a ayudar a que suba un poquito más la bola, tener buenas sensaciones en ese aspecto. Sí que siento que para mí diferencia principal en el remate plano. La Coello Pro es una pala un poquito más potente, un pelín más dura, le vamos a sacar algo más de potencia que a la Extreme Pro, y siento que aquí las sensaciones que te puede dar la Coello Pro sí que son algo mejores. Y luego en cuanto a precios, la Extreme Pro se puede encontrar actualmente por un precio en torno a los 200-210 euros y la Coello Pro en torno a los 330 euros. Y por último pasamos a las diferencias que vamos a encontrar entre la Metal Bond Carbon Control 2024 y 2025. Si empezamos por abajo, la cuerda es la misma, de tipo convencional. La primera diferencia la encontraríamos en el puño de la pala.
El puño de la 2024 es un puño corto, en torno a los 11 centímetros, mientras que la 2025 tiene un puño ya algo largo, en torno a los 13 centímetros. En la zona del corazón también tenemos algo de cambio. Como vemos, al crecer el tamaño del puño de la 2025 ha hecho que el corazón sea ahora más pequeño, con la tecnología low poly que han llamado para este año, pero sigue manteniendo este formato octogonal para aportar algo más de rigidez a la pala. Y en la 2024 tenemos un corazón que es algo más amplio, un poquito más largo, también con esta estructura octogonal en la zona de los brazos del corazón para aportar algo más de rigidez. Y si nos fijamos ahora en la cabeza de la pala, también podemos ver cuál es el siguiente cambio, y es que la 2025, al tener un corazón más pequeño y un mango más largo, también han tenido que reducir algo la cabeza de la pala. Vemos que es una forma más redonda, más achatada, mientras que la 2024 es una pala que va tirando más al formato híbrido que al redondo, un poquito más grande. Esto va a hacer que el punto dulce de la 2024 se sienta algo mejor que el de la 2025. En cuanto a las caras de la pala, las dos montan carbono 6K acompañado de la goma EVA Soft Performance de Adidas. La dureza ya desde el año pasado me sorprendió con esta 2024, ya que esperaba una dureza medio blanda, igual que la primera Metal Bond Carbon que salió, pero es una pala que yo pondría con una dureza entre la Metal Bond normal y la Metal Bond Hard, al igual que me pasa con la nueva del 2025, es una dureza entre media medio dura. En las caras de la pala vamos a encontrar una diferencia más, que sería el rugoso que vamos a tener. Las dos tienen un acabado brillo en las caras, pero el rugoso de la 2024 para mí es ligeramente menos marcado al pasar la mano que el de la 2025, que sí que se nota un poquito más. En cuanto a los pesos, ambas palas están disponibles en el mismo rango de pesos, desde 360 a 375 gramos, y en cuanto al balance tenemos algo de cambio: 26,2 para el modelo del 2024, 26,4 centímetros para el modelo del 2025, ligeramente más alto este año. Así que una vez visto esto, vamos a pasar a ver cuáles son las sensaciones que nos dan jugando con ellas en pista. Empezando por las sensaciones que me ha dado la 2024 en la zona de defensa, tengo que decir que en el apartado de manejabilidad yo esta la he notado un poquito mejor que la 2025. Al final, el tener el mango más corto te da una mejor sensación de manejabilidad, notas que el peso se va algo más hacia la mano y al final te sientes un poquito más cómodo en ese sentido. En cuanto al punto dulce, yo también tengo que decir que en esta lo he notado algo mejor. No os diría que es un punto dulce más grande que un tamaño estándar, pero sí que lo veo más repartido en esa zona media alta de la cara de la pala. En cambio, en la 2025 es bastante más centrado. A un ritmo medio bajo, tengo que decir que es una pala que tiene una salida de bola que es lo suficiente como para no tener que alargar demasiado el golpe y ya nos vamos a sentir cómodos sin tener que empujar demasiado. Y luego en ese ritmo más alto sí que es verdad que es una pala que me ha gustado en el aspecto de salida de bola. Noto que en cuanto aplico un poquito de fuerza, la pala me va a ayudar con un pequeño efecto rebote, sin ser tan exagerado como el que tenemos por ejemplo en la Metal Bond normal. Este rebote es un poquito menor, pero es lo suficiente como para notar que la pala te va a ayudar en ese ritmo rápido a ganar velocidad de bola, pero a la vez no pierdes tanto ese control o tienes ese miedo de jugar más fuerte porque se te vaya a escapar la bola. En este caso no me ha pasado. Sí que es verdad que si la comparo por ejemplo con una Metal Bond normal o una Metal Bond Control, para mí esta tiene un punto dulce que es algo más pequeño, al igual que me pasa con la 2025. Entonces aquí en defensa, en alguna situación un poco más complicada, sí que te puede pedir golpear mejor a la bola para tener buenas sensaciones, se hace un poco más exigente en ese sentido. Pasando con la 2025, aquí la verdad es que en defensa, en cuanto a sensaciones que me da de salida de bola, ese pequeño rebote en el ritmo rápido, no es una pala que haya notado diferente a la 2024, dureza muy similar, comportamiento muy parecido en cuanto a la goma. Lo único que he notado es que para mí esta 2025 se mueve un poquito peor. Sí que es verdad que en alguna situación más complicada el tener el mango más largo te puede dar la sensación de que se maneja un poco peor en alguna bola más difícil, que te dejas un poco más la punta atrás y esto hace que la bola se quede algo más alta. Entonces en ese sentido sí que diría que la 2025 te hace sufrir un poquito más que con la 2024, que estás más cómodo en cuanto a la manejabilidad. Luego el punto dulce no diría que es más pequeño tampoco que un tamaño estándar, pero sí que es más concentrado en esa zona del medio. Esto va a hacer que en zonas de pista como es ahora la defensa y en la volea te sientas más cómodo que con la del año pasado, porque al final el dar con esa zona de punto dulce todo el rato te da unas mejores sensaciones, pero veremos que luego en víbora y bandeja esto nos va a penalizar más que con la 2024. Y como he dicho antes, siento que es una pala que se hace un pelín menos cómoda que lo que sería una Metal Bond o una Metal Bond Control del 2025, que tienen más punto dulce, un poquito más de rebote en ese ritmo medio bajo y también algo más en ese ritmo más alto. Para mí esta te ofrece una mejor sensación de control, pero te va a pedir golpear algo mejor a la bola para tener buenas sensaciones. En víbora, bandeja y volea siento que la 2024 es una pala algo
algo más permisiva dentro de la dureza en la que estamos y teniendo un punto dulce de tamaño estándar que nos va a pedir tocar bien la bola. Esta me parece que es más fácil sacarle partido por el sentido de que el punto dulce, como digo, está más en esa zona media alta de la cara de la pala, por lo que cuando golpeamos la mayoría de veces con esa zona, la respuesta que nos va a dar la pala es buena. Ahora bien, en ambas pasa que cuando golpeas más hacia la zona exterior se te queda más corta la bola. A un ritmo medio bajo siento que es una pala que se mueve bastante bien, que no nos va a pedir alargar demasiado el gesto para que la bola salga profunda, nos da la salida de bola suficiente como para notar que no hay que empujar demasiado. Y en ese ritmo más alto, en cuanto aplicamos algo de fuerza, como he dicho antes, es una pala que nos ofrece un pequeño efecto rebote, algo que nos va a ayudar a ganar velocidad de bola fácilmente si no aceleramos tanto. Hay que tener un poco de cuidado en algunas ocasiones, sobre todo con bola más nueva. Este acabado brillo en la cara, el que el rugoso no se note mucho, sí que hace que en alguna ocasión te patine la bola, que sea fácil mandarla al cristal porque no agarra mucho y además el rebote que te da la goma. Sí que es verdad que he notado que es una pala que se mueve mejor que la 2025, sobre todo en esa zona de volea. Notas que es una pala un poquito más rápida y cuando no aplicamos tanta fuerza nos da muy buena sensación de control en bloqueos. Muy rara vez he tenido la sensación de que le doy fuera y se queda más corta la bola, sin empujar demasiado ya la bola sale profunda, así que aquí en general me parece que es una pala completa que nos va a permitir tener buenas sensaciones tanto en ese ritmo un poco más lento como en ese ritmo más alto, permitiéndonos ser ofensivos, aunque como digo hay que tener un poco de cuidado con ese rebote que nos da en el ritmo rápido y que nos patina un poquito la bola en la cara de la pala. Con la 2025 he tenido la sensación de que con este mango más largo la manejabilidad es ligeramente peor que con la 2024, pero no es una manejabilidad mala la que encontramos en esta. Sí que vamos a notar que este mango más largo nos permite acelerar un poquito más por arriba, hacer un mayor efecto palanca, pero aquí nos tenemos que acostumbrar a una cosa muy importante y es la zona de golpeo. Como he dicho antes, esta tiene el punto dulce algo más centrado, por lo que cuando golpeamos con esa zona más alta, esta sí que nos va a transmitir esa sensación de haberle golpeado más mordida, de que la bola sale menos, la dejamos más corta. Así que para mí con esta hay que acostumbrarse a golpear más con esa zona del medio para tener la misma sensación que con la 2024. Cuando nos acostumbramos a golpear con esa zona más central y aprovechamos el poder hacer un poquito más de efecto palanca, acelerar más por arriba, sí que siento que esta 2025 puede llegar a hacerse un poquito más ofensiva que la 2024 en ese aspecto. Y también he notado que con esta 2025 puedo meterle algo más de peso a la bola fácilmente. También al final, al tener el mango más largo, haces el gesto un poquito más hacia abajo al final y esto te ayuda a que la bola coja algo más de peso, por lo que me he sentido un poco más cómodo en el juego aéreo, con la diferencia de que hay que acostumbrarse, como digo, a golpear con esa zona central. Y luego en esa zona de volea sí que siento que es una pala que me ofrece muy buena sensación de control, me pide tocarla un poquito mejor que la 2024, es una pala con la que tengo que estar algo más rápido en la zona de volea, acostumbrarte a tocar delante bien el golpe, porque con esta es más fácil dejarse la punta atrás, se maneja un pelín peor en la zona de volea, es un poquito más lenta, entonces es más fácil tener la sensación de que en alguna ocasión no llegas tan bien, tan rápido como llegas con la 2024, por lo que en este aspecto sí que se hace un poquito más técnica. Ahora bien, cuando nos acostumbramos a ello, siento que con la 2025 le puedes meter algo más de peso a la bola, puede ser un poquito más ofensivo, pero también hay que acostumbrarse a golpear con esa zona central. Pasamos al remate. En el remate con la 2024 he notado que tengo un poco más de facilidad a la hora de golpearle, porque al final tenemos un punto dulce que, como digo, está un poco más alto en la cara de la pala. Así que en muchas situaciones vas a tener mejores sensaciones de golpeo con esta 2024 que con la 2025. Sí que es verdad que podemos hacer un menor efecto palanca, pero siento que la pala tiene suficiente potencia como para no echarlo tanto en falta. Así que, como digo, esta 2024 para mí es un poco más permisiva dentro de que es una pala que ya nos va a pedir golpearle bien a la bola, porque al final el tener ese punto dulce más alto en la cara de la pala nos da unas mejores sensaciones en la gran mayoría de remates. Y luego con la 2025 yo sí que siento que esta nos puede ayudar un poquito más por arriba, al hacer algo más de palanca el gesto nos sale más natural, podríamos decir, con la diferencia de que al final con esta hay que golpear más centrado a la bola para tener buenas sensaciones, notar ese rebote que nos da la pala. La 2024 si le golpeas más arriba las sensaciones son mejores que con esta 2025, pero siento que esta sí que te puede ayudar un poquito más cuando te acostumbras a darle con esa zona del medio. Y en cuanto a los precios, el modelo del 2024 tiene un precio de 189 euros y el del 2025 tiene un precio actual de 260 euros. Así que nada, por aquí voy a dejar ya este vídeo comparativa de modelos 2024 con los 2025, espero que os haya gustado. Si hay algún modelo más que quieres que incluyamos para la segunda parte, déjamelo en los comentarios. Y muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.